vamos a hablar sobre un tema que ha estado, en la palestra, en el debate público hace mucho tiempo, pero que en los últimos días ha cobrado mucha fuerza y el reclamo se ha hecho sentir. Hablamos sobre la educación en nuestro país y la posibilidad de la apertura semipresencial, tal como lo ha dicho el ministerio, diría yo, la semana pasada, se pronunció al respecto, y el rechazo enfático a esta propuesta de parte de la Asociación Dominicana de Profesores. Estos puntos los vamos a tocar con el jurista y amigo de este espacio, Yuri Rodríguez. Yuri, bienvenido, qué bueno tenerte nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias, Pinky. Cuéntanos, Yuri, ¿qué te parece la postura tanto del Ministerio de Educación cuando habla de que es una posibilidad que el próximo año escolar exploremos la posibilidad de la semipresencialidad y, por otro lado, la postura de la Asociación Dominicana de Profesores y su rechazo enfático a esta propuesta? Bueno, yo creo que la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, ha mostrado una posición incorrecta y sobre todo que no es una posición basada en la ciencia, ¿no? Más bien parecería ser una posición basada en términos personales o antojadizos, a pesar de que no quisiera catalogarlo así, porque cuenta con una serie de maestros y maestras que tienen toda la capacidad como para poder armar un plan para retornar o más bien apoyar el retorno presencial a las escuelas. Sin embargo, estas declaraciones me parecen y nos parecen a nosotros muy desafortunadas porque, miren, hay que ver diversos factores de lo que implica no retornar a las aulas. Primero veamos algunos de los estudios que se hicieron, y es que The Economist lanzó un estudio la semana pasada diciendo que los estudiantes debían de retornar obligatoriamente a las aulas. Inclusive decía The Economist que no habría que vacunar como prioridad a los maestros y maestras que vayan a las aulas. El Instituto Pasteur de Francia pues sacó un informe científico donde decía que no había ningún tipo de variación en la conducta del virus cuando las escuelas estaban abiertas. Es decir, no había un incremento del contagio del virus porque los estudiantes fueran a las escuelas. De hecho, en Francia se decretó la obligatoriedad de la asistencia de los estudiantes a las escuelas, a pesar de tener en algunos puntos, algunos fines de semana, toque de queda o cuarentena. Lo que estamos viendo es que ya... ¿Sabes qué pasa, Yuri? Perdona que te moleste ahí, porque he estado leyendo también a nivel internacional alguna de ese tipo de cosas. No es lo mismo una escuela francesa con un aula que tiene 10 alumnos, que es el promedio, sí. Y en Europa el promedio puede llegar hasta 13 alumnos, a un aula donde... Eso es escuela pública. Sí, claro. A un promedio donde un aula de las de nosotros tiene 30 y tiene 35 y, ojo, un aula quizá muchas veces con muchos metros cuadrados menos. O sea, hay un nivel que es el nivel de... esos estudios siempre hay que cogerlos con pinzas, incluso por el nivel de cuidado con los protocolos que se tienen en esos países. Claro. Okay. Por eso yo sé, esa información siempre la cojo con muchas pinzas, porque es importante el contexto. Claro, no es lo pero mismo. Eso es una referencia. Ahora vamos a aplatanarlo, precisamente, que es a lo que se refiere Pinky, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar la experiencia de países que ciertamente tienen mucho más criterio que nosotros en ese sentido, en general? ¿Cómo aplicarlo en la República Dominicana? Bueno, lo que nosotros estamos planteando es una semipresencialidad alternada, es decir, que hayan estudiantes que vayan lunes, miércoles y jueves una semana y que la otra parte del aula vaya martes y jueves. Y a la siguiente semana... unos por la mañana y otros por la tarde, etc. Correcto. Y la otra parte que fue, 3 días esta semana, pues la otra semana les tocan 2 días. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque no hemos visto desde el Ministerio de Educación un diagnóstico inicial de acceso a los términos pedagógicos que se han estado llevando a cabo a través de los medios tradicionales como la radio y la televisión o virtuales. Ni se han medido los resultados. Bueno, no sabemos. Esa es la segunda parte, ¿no? El segundo diagnóstico debió haber sido ya para el mes de enero,
el diagnóstico pedagógico, cuál ha sido la efectividad pedagógica de los materiales que se han estado enseñando a través de los medios tradicionales. Pero los primeros 3 meses, que comenzamos en noviembre, ¿no? Noviembre, diciembre, enero, debió haber sido para realizar un diagnóstico a nivel nacional en las 18 regionales y en los 123 distritos educativos para medir el diagnóstico de acceso a la educación. Bueno, supongamos, en la regional 5 y distrito 2 solamente hay un acceso del 30% de los estudiantes. Bueno, ya sabemos que tanto el director distrital como el director regional deben de armar un plan para interceder y que los estudiantes de ese distrito o de esa regional puedan seguir accediendo, ¿no? Es decir, que los porcentajes de acceso se eleven. Posterior a eso, podemos medir cuál ha sido la calidad pedagógica de los materiales que se han estado llevando a cabo a través de los medios tradicionales. Pero hay una ausencia tanto del diagnóstico de acceso como el diagnóstico pedagógico, ¿no? Y entonces, evidentemente, nosotros sabemos que eso es muy difícil medirlo, y yo mencionaba en otro espacio que no le cargamos el dado al ministro de Educación. Sin embargo, nosotros no hemos visto un plan. No ha habido un plan concreto, tal vez inclusive de un proceso experimental, porque esto es un proceso de prueba y error, ¿no? Esto es un proceso de ensayo. Esto no es que no va a salir bien en la primera jugada, sino que hay que comenzar. ¿Qué está diciendo Educa? ¿Qué están diciendo los epidemiólogos? ¿Qué está diciendo el sector privado? Pues que se debe de iniciar. Miren, no es un secreto para nadie que ya hay colegios privados, sobre todo bilingües, del Distrito Nacional, del Polígono Central, en los que los estudiantes están yendo físicamente a algunos colegios. Y los que no están yendo tienen una plataforma virtual que tienen un acceso como Yuri, si fuese presencial. te voy a decir más. Entonces la brecha... Todo lo que es co-curricular está abierto. Claro. Clase de karate, clase de pintura, clase de baile. Todo está abierto. Así es. Entonces, lo que estamos viendo es que los resultados de esta generación, que va a ser una generación lamentablemente perdida, parecería ser que va a ser el principal legado de este gobierno. Yo le exhorto a las autoridades educativas y tanto al presidente que tomen cartas en este asunto urgentemente, porque yo no creo que se deba de tomar este año completo de forma virtual o a través de los medios tradicionales. Yo creo que por lo menos a finales de marzo o a principios de abril los estudiantes deben de reintegrarse a las aulas para concluir por lo menos este año con algún tipo de evaluación pedagógica. Además, le hemos recomendado a las autoridades educativas que utilicen los métodos de aprendizaje de desarrollo de las competencias, como está basado el currículum actual, pero que todavía no se aplica, y es que se debe de fomentar la competencia del pensamiento crítico y lógico, la competencia comunicacional, la competencia de investigación científica, y por ahí nos vamos. Pero claro, hay que motivar a los estudiantes para que después que salgan de esa aula, ¿no? Supongamos que es una especie de tutoría lo que van a tener esos estudiantes de lo que ya han recibido, y han tenido suficiente tiempo los maestros y las maestras como para armar planes de intervención a las localidades. Entonces, yo creo que es importante que se realice a partir del próximo mes o de los próximos 2 meses un proceso experimental educativo en el que por lo menos se tome algunas comunidades en las que se sepan que los protocolos sanitarios van a ser cumplidos, y comenzar desde ahí y ver qué resultado da. Porque si no, la brecha educacional que existirá en nuestro país será alarmante. Vuelvo y recalco, los colegios privados están impartiendo sus docencias, están impartiendo sus evaluaciones y lo seguirán haciendo. Y ya están recibiendo, como bien resalta Miralba, a los estudiantes de forma física. Entonces, ahí habrá una brecha. Yo tengo una pregunta con eso, porque estos días estábamos recibiendo aquí a los representantes de algunas instituciones privadas, y en ese aspecto yo no sé ni siquiera si está bien o está mal, porque por un lado está el hecho de que, en teoría, por protocolos y por la ley del momento establecida, no pudiesen hacer eso. Ok. Por otro lado, está el tema de que no soportan la presión de unos papás a los cuales no le han descontado la tarifa por estar sentado, por no estar dando el mismo servicio. Entonces,
Me parece como un acuerdo soterrado, como por debajo de la mesa, Correcto. con la educación privada. Si es así, eso me parece a mí alarmante. ¿Entienden? Me parece alarmante porque lo que sería normal es que la ley es igual para todos. Sí. ¿Ok? Cueste lo que nos cueste. Ya lo que nos cuesta lo sabemos, que es todo lo que tú acabas de describir. ¿Ok? Pero Y entonces, eso que no ha tocado el factor económico de la realidad de los padres. exacto, no, ya ese es otro tema más preocupante también todavía y socioeconómico, el hecho de dejarlos en la calle. Pero el tema de que la ley es igual para todos y de que los más humildes y los más pobres no lo puedan hacer y que los que más posibilidades tienen estén haciendo lo que quieren por encima de la norma y de la ley o a través de un acuerdo por debajo de la alfombra, eso sí es preocupante. Pinky, ahí voy a ser un poco abogado del diablo. Me consta que muchos colegios y asociaciones de colegio han estado constantemente llevándole al Ministerio de Educación propuestas de protocolo, propuestas de cómo hacerlo, y nunca han recibido respuesta hasta la semana pasada. Pero es que es así como hay que hacerlo. Los gimnasios han llevado su protocolo, los bares, los hoteles, todo el mundo, pero no le daban respuesta a los colegios. Me consta, me consta. Pero eso está bien y es como lo hay, y es como lo hay que hacer. Pero si no les dan respuesta, la ley sigue siendo la misma para todos. El tema está... ¿Me explico? Claro, o sea, claro, definitivamente. Y propuestas tendría que haberlas, y es lo que hay que hacer desde todos los sectores, como hicieron los restaurantes y como hicieron los gimnasios. Ahora, si no le dan respuesta y no le solucionan el problema, la ley sigue siendo la misma para todos. Entonces, a mí lo que me lastima es que los más humildes y los más pobres tengan que acogerse a la ley de forma obligatoria porque existe porque son oficiales y porque forman parte del gobierno, y ya sería el colmo que ellos mismos violaran su propia ley, pero que los otros o tengan un acuerdo por debajo de la mesa y veamos, como vemos, que están asistiendo a las aulas. Eso sí me parece... no porque no tenga que ser así, no entro en eso, porque a lo mejor yo soy el primero que digo, es verdad, habría que abrir. ¿Entiendes? Y por muchos motivos. Y habría después que estudiar de qué manera. Pero que ahora mismo eso se esté violando tan descaradamente como tú dices, pues yo lo he visto también. Yo paso por delante de 50 colegios. Correcto. Y tengo amigos y conocidos que van y dejan a los niños y yo digo, ¿pero qué es lo que está pasando? Y los niños de las escuelas públicas no pueden hacer lo mismo. ¿Entiendes? Pero ojo, no lo digo porque esté bien lo que está haciendo la escuela privada. En este momento yo lo veo mal porque están violando una norma. El tema está, Pinky, creo que hay una frase que retrata muy bien esa realidad, y es que todos somos igual ante la ley, pero no ante quien la aplica. ¿No? Entonces eso es fuerte, porque si es por un acuerdo por debajo de la mesa, que yo entiendo que lo que habría que tener es inspecciones, habría que tener auditores, si es por eso, habría que ponerse muy duros con estas personas que están irrespetando la ley. Ahora, los están dejando así porque, claro, es un grano en aquel sitio. ¿Entiendes? El tema está también en que veamos la otra realidad. Bueno, tenemos restaurantes abiertos, tenemos bares abiertos, tenemos gimnasios abiertos, tenemos los clubes sociales abiertos. Con protocolos. Con protocolos, claro. Entonces, ¿por qué no podemos también abrir las escuelas? Que la educación debe ser la prioridad de todo país. Yo te voy a decir por qué. Para mí es más prioritario eso que abrir. Ahí volvemos a la construcción del relato famoso. ¿Entiendes? ¿Cómo tú ahora sostienes el hecho de que no abres las escuelas si has abierto todo lo otro?